Soy Blanca Klein, vocera de la Policía del Condado de Montgomery. Esta noche tenemos a Celia Rivas, que es especialista de migración con Caridades Católicas. Esta es realmente su casa porque ha venido tantas veces a hablarnos acerca de qué está pasando con la inmigración y ahora hay más circunstancias diferentes que han cambiado con el presidente Trump. Entonces queremos que nos dé, Celia, una información, qué es lo que está pasando ahora con la inmigración. ¿Qué cambios hay? Celia, buenas noches. Como siempre, feliz de estar contigo. Una alegría también de mi parte y gracias por invitarme. Yo creo que este es un tema de mucha importancia para la comunidad y es importante que la comunidad se mantenga informada. Claro, y realmente, Celia, eres una experta de inmigración. No puedo invitar a una persona menos que tú porque tú tienes toda la información completa acerca de inmigración, precisamente porque trabajas en Caridades Católicas y no tienes ningún deseo de, tú sabes, de mejorar la situación para ti, si no quieres mejorar la situación para otras personas. Y yo sé que has trabajado con cientos de casos resolviendo los problemas de las personas inmigrantes que realmente sufren tanto acá en Estados Unidos por tener una visa. Sí, definitivamente. Cuéntame, ¿cuáles son los nuevos cambios con inmigración? Pero yo creo que este año 2019 ha sido bastante difícil, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que contemplar es el hecho de que este gobierno está aplicando la ley al pie de la letra, ¿no? O sea, por eso que inclusive una persona que se va a ser ciudadana americana es importante que pueda revisar bien, digamos, todo el trasfondo del caso como obtuvo la residencia permanente, porque en cualquier momento si hubo un error en la adjudicación del caso, porque antiguamente, por ejemplo, inmigración, cuando uno presentaba una solicitud, se creaba un archivo temporal, ¿ok? Y se adjudicaba basado en ese archivo temporal, lo que quería decir que pudo haber alguna causal de inadmisibilidad que impedía que la persona pueda recibir la residencia permanente, que no se daban cuenta. En cambio ahora cuando tú aplicas para la ciudadanía se revisa absolutamente todo tu archivo. No se ha dado quien sabe cuenta y ha pasado la situación, claro. O sea, ha pasado la persona ha llegado a obtener su visa. Precisamente, sí, porque hay personas, por ejemplo, que tenían órdenes finales de deportación, pero sin embargo el gobierno no se dio cuenta a tiempo y ahora son residentes permanentes. Por eso que es tan delicado ahora presentar una solicitud y es importante poder regresar al primer contacto que tuvo la persona con las autoridades, ya sea del Departamento de Estado o de Inmigración, para poder ver si hay algún problema que pudo haberse presentado durante el caso. Y eso es importante porque tú también vienes a mis programas de radio y dices a las personas que por favor no mientan. Porque a veces no es que quieran mentir, pero nos olvidamos que hemos hecho hace 5 años atrás. Y es importante, tú me dices, que la persona tenga toda su información completa antes de aplicar para cualquier visa. Eso es bastante importante porque recuerda que, mira, el nuevo presidente ha creado una orden ejecutiva, ¿no?, que hace que muy fácilmente la persona pueda terminar en proceso de deportación. Pero en este momento Inmigración y también el Departamento de Estado lo que ha hecho es encuadrar la adjudicación de casos a la orden ejecutiva, lo que quiere decir que si una persona presenta una solicitud y la solicitud es denegada y la persona no tiene otra posibilidad de legalización, lamentablemente va a terminar en un proceso de deportación. Lo que quiere decir que hay que tener muchísimo cuidado y yo creo que la persona que va, o el inmigrante que va a presentar una solicitud de residencia permanente o ciudadanía o cualquier otro proceso de legalización, tiene que aprender un poco para que de esa manera, digamos, no vaya a ser sorprendida y no vaya a presentar una solicitud que no tenga mérito. Porque en muchos casos me has contado que la persona se ha olvidado, no te he dicho, cuando ya estaban en la entrevista con inmigración han salido todas estas situaciones a flote. Sí, ahora, por ejemplo, uno de los problemas esenciales que nosotros estamos viendo es el hecho de que muchas personas que están cruzando la frontera, digamos, son orientados por los coyotes. Y los coyotes lo primero que les dicen es, dile que eres mexicano para que te regresen a México y no a tu país, y digamos, da otro nombre. Entonces, ese problema que lo estamos viendo tan frecuentemente en los casos está creando muchas dificultades, ¿no? O sea, las personas es bien importante que puedan decir la verdad en el evento que hayan mentido para poder recibir un beneficio. Y si dicen que son, por ejemplo, son salvadoreños y dicen que son de México, los inmigración se entera aquí, ¿qué pasa? Bueno, hay una pregunta que puede declarar a una persona inadmisible, porque hay una pregunta que dice, ¿alguna vez usted ha mentido, ha engañado o ha presentado documentos fraudulentos al gobierno con el propósito de, digamos, de obtener beneficios migratorios? Entonces, si ha habido mentira o ha habido fraude, entonces definitivamente la persona no puede recibir la residencia permanente a menos que le aprueben un perdón.
Ahora, para que le aprueben el perdón, la persona tendría que tener un padre o un esposo residente o ciudadano americano que pueda demostrar el estándar legal de sufrimiento profundo. Entonces, es tan complejo que, digamos, no es un caso simple, porque tenemos que determinar si la persona podría tener esos elementos o no, o muchas personas, por ejemplo, tienen hijos que son residentes o ciudadanos, pero no tienen padre o esposo. Entonces, por eso que la situación es bastante compleja y este gobierno está aplicando la ley al pie de la letra. Por eso que es importante una buena educación por parte de yo les digo a la mayor parte de clientes, ¿no? Vayan, este es como que uno tuviese una enfermedad terminal, vayan por lo menos a 3 opiniones, 2 van a coincidir. A diferentes abogados. Claro, sí, definitivamente. Ahora, ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Ahora, ha habido tanto cambio, por ejemplo, tenemos el problema de la carga pública, ¿no? La carga pública ha creado todo un susto para toda la comunidad, pero en este momento la ley de carga pública no se está aplicando porque hay un juicio pendiente, ¿no? Pero lo importante en cuanto a carga pública es que la comunidad puede entender que solamente se refiere a la persona que va a presentar su solicitud de residencia permanente. No es el contexto de la familia, como se pensaba anteriormente, sino al aplicante de residencia permanente que no debe haber recibido beneficios públicos, o sea, si recibió asistencia médica, por ejemplo, no debe de ser de fondos federales, o asistencia de alimentos, o inclusive asistencia de vivienda, porque si la persona recibe alguno de estos, la persona es inadmisible también. Entonces hay una serie de factores y una de las cosas también que no nos debemos olvidar, que el residente permanente por los 5 primeros años no debe recibir beneficios de gobierno, porque si sale del país y reingresa, se aplican nuevamente normas de inadmisibilidad y puede ser puesta la persona en un proceso de deportación. O sea, todas estas cosas están hablándose últimamente porque hay una serie de cambios, ¿no? Ahora, si queremos hablar, por ejemplo, de la crisis en las fronteras, ¿no? ¿Cuántas personas han venido de Guatemala, Honduras, El Salvador? En las caravanas. En las caravanas, ¿no? Y ahora esto es lamentable porque están empezando a deportar a muchísimas personas, sobre todo de Guatemala, porque presentaron casos de asilo que no han sido meritorios, ¿no? Entonces, ese es el problema, sobre todo en este momento, como lo dijo el director interino de Inmigración, el 77% de casos de temor creíble, que es lo que permite que la persona ingrese al país, han sido aprobados, pero solamente el 15% de casos de asilo los ha aprobado el gobierno. Entonces, es muy triste porque las personas piensan que al haber pasado... Solamente 15% de asilo político. De asilo, claro, los aprueba. Pero sea, ¿están más estrictos? Están muchísimos más drásticos. Claro, porque la persona, para que pueda ganar un caso de asilo, tiene que demostrar que la persona está huyendo de su país porque ha sufrido persecución. Y la persecución tiene que ser basada en las causales legales, ¿no? Que tendría que ser, tiene temor fundado de persecución la persecución es por razón de su raza o religión, opinión política, membresía de un grupo particular que el gobierno no lo puede proteger o país de origen. Y lamentablemente, digamos, muchas personas demuestran temor de regresar, pero no al punto que se pueda, digamos, determinar dentro de las causales legales que la ley de asilo Claro, porque la mayoría dice, los que están viniendo de Centroamérica, dicen las pandillas, han ido a mi casa y me han pegado, pero ¿eso es suficiente? Claro, no es suficiente porque aparte de eso tenemos la situación de que, digamos, el crimen generalizado o que el crimen común no es una causal. O sea, tú puedes tener temor, digamos, por extorsión, por decir, ¿no es cierto? O una amenaza de extorsión, pero eso no es suficiente, ¿no? O sea, tiene que estar encausado dentro de lo que la ley manda, ¿no? Ahora, crimen común, por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, que ha venido, que ha sido asaltada, ha sido maltratada en sus países, o sea, tampoco no es una causal. Es más, este año se ha ganado un caso en el cual han restringido un beneficio que tenían las víctimas de violencia doméstica y las víctimas de pandillas, ¿no? Wow. Lo que quiere decir que el estándar legal para que puedan ganar un caso de asilo político ambos grupos ha sido minimizado. Entonces, si la persona ya está en un caso, digamos, en un proceso de deportación, digamos, y presenta un caso de asilo y no lo aceptan, lo que va a pasar es que le van a dar deportación si no tiene algún otro beneficio migratorio. Pero si la persona no está en proceso de asilo, mejor dicho, en proceso de deportación y presenta un caso de asilo, lo que va a pasar es que simplemente le niegan el asilo y lo refieren a corte dentro de un proceso de deportación.
Entonces, ese es uno de los ¿Y qué cambios. tiempo puede tomar ese proceso de deportación? El proceso, como en este momento hay más de 100,000 casos disponibles, podrían está tomar tomando años. muchos años, pero el sistema de asilo ha cambiado, ¿no? Porque lo que están haciendo ahora es, porque mucha gente, por ejemplo, presentaba su caso de asilo con el propósito de obtener digamos, un permiso de trabajo. Inclusive ahora, el recibir un permiso de trabajo, la ley ha cambiado, ¿no? Entonces, con el propósito de minimizar el riesgo de que la gente simplemente abuse del sistema y presente casos que no son meritorios. Está tomando bastante tiempo en ese momento el poder adjudicar sobre todo la cantidad de casos de asilo antiguos que existe, pero han cambiado al punto de que los casos nuevos, lo que tiene que hacer inmigración es determinar si es meritorio o no es meritorio para poder agilizar el proceso de que la persona salga del país. ¿Y qué tiempo toma el proceso de la aplicación para asilo político? Es que en este momento no se puede, como hay tantos casos que en el sistema no se puede calcular. Pero por lo menos tiempo. se tiene que decir un reconocimiento que han aplicado para asilo político y lo vamos a informar o algo así. Normalmente cuando la persona presenta cualquier solicitud de inmigración, la persona recibe un recibo y claro, como el caso de asilo es un caso confidencial, entonces por ejemplo tú no puedes verificar el estatus de tu caso de asilo electrónicamente, ¿no? Porque es un caso confidencial. Entonces, la verdad es que nunca se puede calcular cuánto tiempo va a tomar un caso de asilo. Puede tomar 5 años, hay gente que está esperando 5 años, ¿no? Y todavía su caso no ha sido decidido. Bueno, pero entonces nosotros vamos a seguir hablando en el siguiente programa porque algo que tenemos que hablar es DACA, porque hay muchas familias de jóvenes que están muy preocupados acerca de qué va a pasar con DACA. Entonces, vamos a ir a una pausa y volvemos en un momento más. Gracias. I'm Alejandro Escobedo. Music has always been my life, but that was almost taken away from me by hepatitis C. Thankfully, I received treatment and stopped cancer before it started. Yes, cancer. Most people don't know there's a link between certain viruses and cancer. I didn't know, but I do now, and so should you. That's why I've partnered with the Prevent Cancer Foundation. The 3 most common viruses linked to cancer are human papillomavirus, or HPV, hepatitis B, and hepatitis C. Every year, more than 27,000 men and women are diagnosed with a cancer caused by HPV, and up to 65% of all liver cancers are caused by Hep B or C. These cancers are preventable. Getting screened, vaccinated, and treated isn't scary, but cancer is. For more information, visit thinkaboutthelink.org. Together, we can stop cancer before it starts. Hablando de DACA, ¿puedes decirnos qué está pasando? Han ido a corte tenían un juicio con la Corte Suprema. ¿Hay algún resultado de esto? Todavía no. La decisión está pendiente hasta el año 2020, lo que quiere decir que las personas que han tenido el beneficio de DACA pueden continuar renovando sus permisos de trabajo. Ahora, el gobierno también lo que ha hecho es ha hecho un análisis de la cantidad, digamos, y de los tipos de crímenes que muchos aplicantes de DACA o han cometido o se les ha cargado con esos crímenes, ¿no? Y la verdad que el reporte hay hasta homicidio agravado, ¿no? O sea, y creo que la infracción mayor que estamos viendo en los muchachos de DACA es el consumo de alcohol. O sea, manejar bajo la influencia del alcohol. Y tú sabes que lamentablemente el manejar bajo la influencia del alcohol es un delito menor significativo que hace que una persona sea inelegible para DACA y automáticamente termine en un proceso de deportación. Y eso es para cualquier persona que tenga, ¿cómo se llama? El TPS también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como DACA fue un programa especial, para entonces, cuando se determinó quién va a ser inelegible, entonces era, por ejemplo, la persona que ha cometido un delito agravado, o lo que se conoce como felony, o la persona que ha cometido 3 delitos menores, o que es misdemeanor, o crearon el término delito menor significativo, que viene a ser, digamos, casos de violencia doméstica, uso de armas, después también lo que se llama burglary, tú sabes el término en... Burglary. O sea, cuando entran a una casa para poder y cometen... Allanamiento. Allanamiento, ese es el término, ¿no? Entonces,
manejar bajo la influencia del alcohol. Es otro de los puntos que en este momento está creando problemas para DACA, porque terminan en proceso de deportación, pero también está creando, digamos, de que las personas que están indocumentadas puedan iniciarles procesos de deportación. ¿Okay? O sea, es increíble porque hay delitos más severos que no les están poniendo tanta atención, pero manejar bajo la influencia, estamos viendo muchísimas personas que están recibiendo notificaciones de inmigración a consecuencia que inmigración ha rastreado su nombre a través del sistema de la base de datos de las cortes y saben que están convictos bajo, digamos, por manejar bajo la influencia del alcohol. Y es algo que hemos estado recomendando a la comunidad hispana por los pasados 3 años, yo creo, especialmente a los hombres y a cualquier persona que no maneje bajo la influencia del alcohol. Definitivamente, porque mira, el alcohol, yo venía pensando en el camino, ¿no? Yo decía, el alcohol es un elemento que crea problemas a todo nivel. Al que tiene visa de turista, por ejemplo, al que tiene visa de turista, le pueden quitar la visa de turista, ¿ok? Le pueden anular la visa de turista. Al que tiene DACA, prácticamente lo ponen en proceso de deportación. Al que tiene TPS, claro, si tiene 2 convicciones, puede tener problemas. El que quiere aplicar para una ciudadanía, ¿no es cierto? Si ha tenido algún problema dentro de los 5 primeros años, o mejor dicho, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha que va a presentar su solicitud de ciudadanía, también le afecta. Entonces yo creo que es bien importante que la comunidad sepa que el beber alcohol y el manejar es prácticamente un cuchillo de doble filo. Definitivamente. O sea, anula las posibilidades de legalización o las posibilidades de poder presentar ciertas solicitudes. Y es lo último, yo creo que pensamos, ¿no?, que esa sea la implicación, porque generalmente no hay problema y realmente es un gran problema, porque es que han habido muchas muertes, han habido muchas personas que han muerto inocentemente, entonces tanto los departamentos de policía como ahora Inmigración están poniendo atención y queremos recomendarles una vez más a los miembros de la comunidad que nosotros queremos que se diviertan, felices de que estén contentos, pero que hagan un plan, inviten a alguien, quien sabe, que cómprenle una cena, lo que sea, que no tome, que maneje el carro, y la persona que quiere tomar bebida alcohólica, que tome y que baile, que haga lo que sea, porque va a estar sentado como copiloto y no va a estar bajo el volante. Llame Uber, quédese en la casa, haga lo que sea, pero no maneje estando embriagado. Y para los peatones igual tienen que tener identificación, porque muchas veces los peatones están embriagados, se caen en la calle y se quedan dormidos. Entonces pasa un carro y los atropellan y muchas veces mueren. Y aparte de eso, esas personas no tienen identificación y los oficiales no saben qué hacer, no sabemos qué hacer para contactarnos con un miembro de la familia. ¿Te acuerdas, no sé, de un caso que hubo hace 1 año y medio que el muchacho fue atropellado y no tenía identificación y la familia llegó 7 minutos después que murió este individuo? Así que no nos vamos a cansar de seguir pidiendo, suplicando, rogando a los miembros de la comunidad. Si van a manejar o si van a ir a tomar, no manejen. Claro, no, y es bien importante porque recuerden que hay una base de datos que está abierta al público de los casos en corte. Inmigración es prácticamente el elemento número 1 que está usando con el propósito de poner a las personas en proceso de deportación. Y recuerda, la orden ejecutiva lo dice, toda persona que está indocumentada tiene riesgo, pero hay ciertos elementos que van a impulsar que la persona definitivamente se le inicie un proceso de deportación. O sea, papás, mamás, tíos, abuelos, lo que sea, hablen con sus familiares, hablen más que todo con los hijos jóvenes, porque los chicos se emocionan y tú sabes, quieren estar con sus amigos, y también la policía va a llegar a las casas donde nosotros nos enteramos que hay bebidas alcohólicas y van a tocar la puerta, van a entrar, van a pedir entrar, y si está en el basement, aunque la persona no tenga el vaso de alcohol en su mano, hay alcohol en el basement, van a dar tickets a todas las personas. Y si ahora hay una nueva ley que si cuando salen de una fiesta, de una casa, y hay un accidente y la persona muere, una persona inocente, los dueños de esa casa van a ir a la cárcel, van a ser arrestados. Entonces, no queremos, ¿y por qué? No es que queremos ser malos, pero no queremos que hayan personas inocentes que mueren por la causa de alcohol. Definitivamente, yo creo que en este momento, y
es increíble porque inmigración toma todos estos, digamos, ¿por qué es que tomó el efecto del alcohol? O sea, ¿qué incidente fue lo que motivó esto? El incidente de un atropello de una hermana religiosa en Virginia. Claro. Desde esa vez prácticamente lo tomaron como elemento número 1 para poder iniciar procesos de deportación a las personas. Y aquí, hace 2 años, cuando el oficial Liora murió, estaba haciendo unas paradas de tráfico y lastimosamente una persona hispana, él estaba yendo a su carro y una persona hispana que estaba bajo la influencia de alcohol y de drogas lo atropelló y el oficial falleció. Entonces ahí ha cambiado la ley en el estado de Maryland. Claro, o sea, ahora yo creo que como comunidad, ¿no? Si la persona está indocumentada, o sea, el gobierno ya, como se dice, no, guerra avisada no mata gente. Claro. Si sabemos que las personas están en riesgo, porque ahora con la nueva administración no necesitas tener una sentencia final en tu contra, simplemente cometer los elementos de un crimen o estar en un proceso criminal o tener una sentencia. O sea, esas 3 circunstancias te van a afectar. Claro. Ahora también, digamos, el hecho de que, lo dice la orden ejecutiva, si tú mientes, engañas o presentas documentos fraudulentos a cualquier agencia de gobierno, lo que quiere decir que nosotros estamos empezando a ver casos de deportación a través del IRS. No me digas. Entonces, claro, porque muchas personas, digamos, presentan su Cosas declaración falsas. de impuestos en la cual, digamos, declaran dependientes que no tienen o se Claro. declaran como que fuesen jefe de familia cuando están viviendo juntos. Entonces, es muy importante que ustedes, o sea, traten de ser lo más honestos posibles para que ustedes no, digamos, no compliquen sus casos migratorios. Y no es que queremos asustarlos, pero si no les estamos diciendo la verdad precisamente para evitar que tengan estos problemas. Y realmente es bien importante que sepan, porque a veces, lastimosamente, no las personas están paradas en el bus o tomando el bus y alguien le dice, no, esta es mi experiencia, y realmente esos consejos no son buenos para tomarlos. Llámenos a nosotros, llamen a cualquier agencia del condado, pero olvídense de los notarios. Aquí los notarios son fraudulentos, no hagan caso. Nosotros no queremos que sean víctimas de crímenes y todas estas circunstancias que los van a llevar después a ustedes a sufrir peor. No, yo creo que es tan importante, sobre todo el hecho de que el código de impuestos ha cambiado. Y mira, en uno de los entrenamientos yo quedé sorprendida porque si la persona se declara como jefe de familia, por ejemplo un matrimonio, que simplemente para tener más, digamos, para poder recibir más, se declara como jefe de familia, y el IRS descubre eso, hay una prohibición permanente que nunca más esa persona va a poder declarar como jefe de familia. ¿Tú te imaginas las consecuencias tan severas que uno puede, digamos, crear en el evento de que, digamos, a uno o le engañe el preparador de taxes o la persona quiere engañar al sistema? Entonces es bien importante ser honesto. No. Sí. Uno debe de, como se dice, no, aunque sea morir, pero morir por la verdad. Sí, es mucho mejor. ¿Qué consejo quisieras dar, ya estamos terminando el programa, a tu querida comunidad hispana? Porque tú amas a la comunidad hispana. No, definitivamente. O sea, precisamente, o sea, yo digo como un padre, ¿no? A portarse bien. Sí. Eso es lo más importante. Si ustedes quieren tener una vida, o sea, ustedes sean libres o sea, con la verdad. Eso es lo más importante, ¿no? Y respeten la ley. Eso es lo más importante. No importa el estatus legal que tenga usted, respeten la ley para que así, o sea, no tenga tanto problema con el sistema acá en este país. No escuche los consejos de la calle. Eso es verdad, eso es verdad. Los casos de inmigración son muy complejos y no van a poder ser resueltos por, digamos, ni tampoco los casos se pueden medir paralelamente de acuerdo a lo que tuvo el caso del amigo. ¿Cómo se podrían contactar contigo? Bueno, Caridad Católica, bueno, nosotros en la oficina de Gatesburg tenemos todos los miércoles a las 12 del día una sesión de información y precisamente cubrimos todo lo nuevo y todos los riesgos, los impedimentos, las posibilidades de legalización y las excepciones que podemos tratar de trabajar para que las personas se legalicen. ¿Cuál es el número mínimo que vienen todos los miércoles? Mínimo. Bueno, el mínimo, yo creo que por lo mínimo podría ser 8 personas cuando es un día bastante frío, ¿no? Ya. Pero el máximo. Pero el máximo es, o sea, tenemos el salón lleno. Siempre, o sea, siempre. Casi siempre. Celia, nunca te canses de trabajar y yo realmente te agradezco mucho y me siento muy orgullosa de ti. Te quiero mucho y sé que
mucha gente en la comunidad se ha beneficiado de tu ayuda y tu No, compromiso. gracias. Y yo también tengo que reconocer el trabajo que tú haces. Yo creo que tenemos el mismo corazón, Sí, sí. que es un corazón para ayudar a la comunidad hispana. Sí, gracias, Celia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si gustan contactarse conmigo, me pueden llamar al 240-773-5036 o mandarme un email a blanca.kling@montgomerycountymd.gov. Y me voy a